le quiero invitar a que pueda buscar ahí en su Biblia, en el celular, donde pueda tener ahí acceso a buscar la palabra del Señor. Y le voy a invitar a buscar Colosenses capítulo 1, vamos a leer el verso 17. Colosenses capítulo 1, el verso 17. Y dice así: Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida toda la creación. Ahí hice un juego de palabras. Él ya existía ante todas las cosas y mantiene unida toda la creación. Amén. Vamos a conocer. ¿Sí? Esa es la versión NTV. NTV. ¿Puedo leer la NBI para mejor comprensión? ¿Ya? Dice: Él es anterior a todas las cosas. Por medio de Él forman un todo coherente. Mira qué bonito. O sea, el Señor en esta tarde nos va a hablar algo maravilloso. Vamos a aprender en realidad algo muy hermoso, que es la preeminencia del Señor, el gobierno universal, ¿cierto? Su preeminencia, de su señorío. ¿Y qué entendemos por preeminencia? Me pregunta a mí. ¿Sí? Bueno, yo entiendo que Cristo tiene la preeminencia en todo. Así es. Y este libro de Colosenses se pone de manifiesto, ¿verdad? Así es. En el cual expresa varios roles. Así es. Por eso que usted me hace esa pregunta. Yo entiendo que Cristo tiene la primacía, el primer lugar, ¿verdad? En la creación. El señorío, así es. El señorío en la creación. Eso es lo que entiendo yo como preeminencia. Así es. Y Él, de alguna manera, se ha revelado, ¿verdad? Podríamos decir que Él se ha revelado en la naturaleza de Dios. Así es. Lo primero que queremos anunciar, o mejor responda a la pregunta que hizo, porque me parece que ahí está la respuesta con detalle. Responda Lo que pasa es que la preeminencia de Dios es muy hermosa, es muy maravillosa, y la preeminencia de Dios, esta es una expresión con la que se intenta dejar patente que el verdadero cristiano, esto me gustó mucho, así que mire, ponga un poquito de atención con esto. Es una expresión con la que se intenta dejar patente que al verdadero cristiano es aquel que no lleva una vida superficial o fuera absolutamente de los valores impuestos por la citada religión, sino aquel que pone a Cristo en primer lugar, es decir, que sigue sus mandamientos y que lleva una vida ordenada. Mire qué lindo, ¿cierto? ¿Cierto que sí? O sea, que nos deja una vida patente. Esa es la preeminencia, ¿cierto?, de Dios en nuestras vidas. Que el verdadero cristiano es aquel que no lleva una vida superficial, ¿cierto? Exacto. Ni absoluta, de los valores impuestos, ¿cierto?, por la citada religión, por la religiosidad, sino que pone a Cristo, esto me gustó, en primer lugar. Exacto. ¿Cuándo ponemos a Cristo en primer lugar? Cuando Él se revela, ¿cierto?, a nuestras vidas, ¿cierto? Y se expresa en varios roles. Exacto. ¿Cierto? Cristo se expresa en diferentes roles y podemos ver ahí su preeminencia. Así es. Está en primer lugar. Está en primer lugar y está en torno a la naturaleza de Dios. Así es. Cristo es la revelación de la persona de Dios en sus atributos morales y divinos. Claro que sí. Ahí está la preeminencia de Dios. Así es. Por ejemplo, no sé si tú puedes ver los morales. ¿Cuáles son los atributos morales? Los atributos morales pues, que revelan la naturaleza de Dios en Cristo. Así es, que revelan su naturaleza. Son amor, justicia, verdad, sabiduría, que es santo, santo, como cantábamos ahí en la alabanza, que es divino, que es eterno. Pero ahí estamos comenzando con el aspecto, ¿verdad?, de lo divino. Recuerden que los atributos son, hay atributos que son morales, que es el amor, la justicia, la verdad, la sabiduría y que es santo. Y esos atributos divinos también son requisitos humanos. Un hijo de Dios
que entiende la preeminencia de Dios y sus atributos, ¿sí? Entiende que debe tener amor, que debe tener justicia, que debe hablar verdad, que debe echar mano a la sabiduría y que tiene que vivir una vida en santidad. En santidad. Así que inmediatamente estos textos nos dejan alta la vara, ¿verdad? Para creernos más o mayor que alguien. ¿Ya? Pero por otro lado están, ¿verdad?, los atributos divinos de Dios. Y esos son... O sea, los que yo leí no eran los divinos, eran los morales. Tú leíste los morales. Sí, sí. Amor, que Dios es amor, Dios es justicia, es verdad, sabiduría y santo. Y ahora los divinos. Y los divinos, es que es eterno, porque es algo eterno, es un atributo que solo lo tiene Él, es inmutable, es omnipresente, es omnisciente y es omnipotente. Eso es lo que yo quería agregar. Esos son los divinos, ¿cierto? Esos son los divinos. Es la imagen, es muy hermoso, Él es la imagen del Dios invisible, ¿cierto? Eso. La palabra traducida imagen, ¿cierto? En el antiguo griego, que significa eikon, que expresa tres ideas. Vamos a ver cuáles son las tres cada ideas. Una de esas ideas para poder entender, ¿verdad? La primera idea que él expresa es la semejanza. ¿Cierto? La semejanza como la imagen en una moneda o el reflejo en un espejo. Claro. O sea, la palabra que tú acabas de indicar, ¿cierto? De esta imagen invisible, de este Dios invisible, tiene que ver con esa palabra eiko, que significa semejanza. Claro. Espejo, es como mirarse al espejo, es ser igual a lo que uno ve cuando se mira al espejo. Exacto. ¿Verdad? Sí. Y eso sería lo primero. Lo segundo es la manifestación en el sentido de que Dios es enteramente revelado en Jesucristo, ¿cierto? Esa es la manifestación. Exacto. Que Dios es enteramente revelado a Jesucristo. Por eso Él es imagen de Dios. Así es. Porque es semejante a Él, porque se manifestó, como tú dices, enteramente revelado en Cristo. En Jesucristo. Oye, es bonito eso, porque imagínate que el hombre siempre necesita ver para creer. El hombre es como Tomás, ¿cierto? Ver para creer, y Dios les muestra a Cristo como la revelación de Dios mismo. Porque Él no vino a hacer nada por cuenta de Él. Él vino a hacer la palabra de Dios, vino a ejecutar las órdenes que Dios le había dado. De su Padre Dios. Exacto. Pero hay una tercera cualidad de esta palabra que se expresa de la tercera forma, y que eso es la expresión, en el sentido que Cristo es un Dios expresado. Qué lindo. Qué lindo. Y la expresión es la imagen de Dios invisible. Expresa que Cristo es la revelación, ¿verdad? O representación exacta de Dios, tal como lo expresa el libro de Hebreos capítulo 1, verso 3, el cual, siendo resplandor de su gloria e imagen misma de su sustancia, dice, no es meramente similar al Padre, sino de forma que es Dios Padre, porque por eso Jesús dijo en sí mismo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Así es. ¿Dónde sale eso? Eso en Juan 14, el verso 9. Qué lindo, sí. Entonces, los que vieron al Maestro han visto al Padre. Así Él se revela, Él se muestra. Y el mensaje se transmite en estos pasajes, que Jesucristo, la idea global en estos pasajes, tanto en Hebreo como en Juan, es que Jesucristo es Dios. Así es. Por eso el texto dice, Él es anterior a todas las cosas, que por medio de Él forman un todo coherente. Exacto. En esta traducción, NBI lo traduce así, hablando de ese todo, de ese universo. ¿Ya? Eso es lo primero que tenemos que destacar. Entonces, Él es imagen de Dios, y estos pasajes expresan que Jesucristo es Dios. Así es. Wow. O sea que Dios se reveló a través de pero Jesucristo. Él era Dios. Así es. Eso es lo más impactante del amor de Dios en revelarse al ser humano. Lo segundo que podemos ver dentro de esto es que la obra de expresión... La otra expresión de este pasaje que revela la naturaleza divina de Cristo es que Él es primogénito en toda la creación. No es que Él sea solo Jesús, no, sino que está hablando del lugar, está hablando de la posición de Dios. No sé si puedes seguir tú. Primogénito, en la antigua palabra griega, es prototokos,
el cual describe la prioridad en el tiempo o la supremacía en importancia del rango, lo que estaba explicando tú ahí. Exactamente. Pero mira, como Pablo lo usó aquí, ¿cierto? ¿Ya? Probablemente él quiso decir ambas cosas, siendo que Jesús es antes de todas las cosas creadas, sí, y siendo que Jesús es de un orden de supremacía diferente que el de todas las cosas creadas. Muy bien. ¿Cierto? Muy bien. O sea, no es que Él fue creado, no es que Dios o Cristo fue creado, sino que Él tiene un lugar de oposición, es antes que todas las cosas. Primogénito no indica que Jesucristo tuviese un comienzo como si fuera una criatura creada, pues este título se refiere a su prominente posición y no al momento en que ocurre su nacimiento físico, cuando se encarnó en la naturaleza humana. Claro. La palabra prototokos, en un sentido primario, expresa una prioridad temporal y luego, acorde a los privilegios del primogénito, obtiene un sentido amplio de dominio, claro, o sea, en una palabra, Peak. Exacto. Gracias. El Evangelio de Juan dice que en el principio, y aquí es todo lo que leímos, el Evangelio de Juan, que dice ahí en Juan 1:1, dice que el principio era el verbo, ¿cierto? Y el verbo era con Dios. Exacto. Y el verbo era Dios. Era Dios. Mira qué lindo, te traduzco como lo dice acá. ¿Ya? La NBI dice, y en el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Qué importante. O sea, esta preeminencia tiene que ver con lo que es Dios en toda la creación, exacto, la posición que Dios tiene, ¿verdad? Y lo que significa en cuanto a amor, en cuanto a todo. Es un todo. Hemos hablado de dos áreas, pero es un todo. Él sigue siendo, él fue, Él es y Él será siempre la preeminencia en todo. Preeminencia en la creación, el primero en la creación, claro, estuvo presente, sí, y también, ¿verdad? Preeminencia en la salvación, y en todo. En todo. Porque Él mismo vuelve después, claro, a buscarnos, exacto, según la Escritura. Por eso dice que el principio era el verbo. Así que es. El verbo era con Dios. Exacto. Que el verbo era Dios. Con esta frase se está expresando que Jesucristo es la suprema y eterna expresión de Dios. Así es. Porque el verbo no forma parte de lo creado, ya que el verbo es el creador, es el todo, un todo, como lo decías tú. El verbo es todo. Así es, pues, es un todo, es el todo. Además de sustentar la creación que gobierna soberanamente. Me gustó eso, porque Él gobierna la creación, Él siempre sigue gobernando la creación, siempre, independiente de todas las cosas que pasan en la tierra. Él mantiene una posición, una posición de rey, de creador, de estar presente en cada situación de la historia del ser humano. Cuando hablamos del verbo, es la traducción del griego, que significa logos, que por lo general significa palabra o discurso, claro, pero que se emplea con otros varios sentidos. Por ejemplo, la razón, es el logo, es la razón. Claro. Cuando los filósofos griegos la aplican al inverso, se refería al principio racional que rige todas las cosas. Claro. Los judíos, por otro lado, a veces se referían a Dios con el término merma, que significa palabra. Muy bien. Así que Juan empleó un vocablo que era significativo, tanto para los judíos como para los gentiles. Mira que... como para nosotros, en esta tarde ahí que estás conectado. La preeminencia del amor, Él es primero en nuestras vidas. En todas las cosas tiene que ser el primero siempre. Entonces cuando el texto dice con Dios, significa que el verbo era distinto al Padre. Claro. Estamos ahora metiéndonos en lo que dice primero de Juan capítulo 1 y 1, ¿ya?, de esta preeminencia, claro, cuando él dice en el principio ya existía el verbo, sí, NBI, sí, en el principio ya existía el verbo. Entonces en la creación ya existía Dios, ya existía el Hijo, ya existía el Hijo. Sí, sí. Entonces cuando hablamos que dice el texto que en el principio ya existía el verbo y el verbo estaba con Dios, lo que está diciendo es que ese con Dios es que el verbo era distinto al Padre. Está haciendo una diferencia, claro, en las tres personas que están presentes en la creación. Y agrega
y era Dios. Exacto. Era Dios en sentido completo. Claro que sí. O sea, estaba con Dios, era con Dios, o sea, acompañaba a Dios, pero era Dios en el sentido completo. Mira, para explicar esto, por favor, lee Romanos 9, 5, el verso 5. Sí. Y dice así: Abraham, Isaac y Jacob son los antepasados de los israelitas, y Cristo mismo era israelita en cuanto a su naturaleza humana. Y Él es Dios, el que reina sobre todas las cosas y es digno de eterna alabanza. Amén. Amén. Bueno, ahí Romano nos da, ¿verdad?, luces de esta deidad. Y de esto que habíamos hablado hace una semana atrás, de que Dios era 100% Dios y 100% hombre, ¿verdad? Por eso Él es la preeminencia, por eso Él es lo primero. Mira, para ir cerrando y terminando ya este pequeño conversatorio que hemos hecho, me gustaría que leyéramos Filipenses capítulo 2, verso 6. Yo lo voy a buscar en mi Biblia NBI. En la NTV dice: aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. Mira qué lindo. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. Fíjate que cuando Él da su vida, antes de ir a la cruz, Cristo mismo, orando a Dios, dice: Señor, dame de esa gloria que yo tuve cuando estuve contigo. Sí. O sea, este texto en Filipenses demuestra eso de que se despojó para venir a morir. Claro. Siendo Dios, dice, aunque era Dios, no consideró ser igual a Dios fuera algo a lo cual podía él aferrarse. Porque podía haberlo hecho, sino que Él se despojó. Bueno, los textos lo dicen aquí. Voy a leer la NBI. ¿Ya? El 6, ¿verdad? Sí, dice: 2:6. A quien siendo por naturaleza Dios, no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Así es. Bendito es mi Dios. Así es. Mi Dios, mi Jesús, mi Cristo, bendito sea el Señor. La naturaleza de modo esencial la suman de todas esas casualidades que hacen que Dios específicamente sea Dios. Ser igual a Dios es el estado y privilegio de manera inevitable, resulta del ser de la misma naturaleza de Dios. Es inevitable. Cristo es Dios. Sí, pues. Cristo es Dios. Y aunque la palabra Trinidad no aparece en nuestra escritura, ¿verdad?, nos damos cuenta a través de su misma palabra que Él sigue siendo Dios y sigue siendo primero, ¿cierto? Sigue manteniendo de alguna manera su preeminencia. Y si Él es preeminencia en la creación, para nosotros que somos creados, mantiene unida toda la creación. Sí, la naturaleza, todo se sujeta. Exacto. Y tú y yo también tenemos que sujetarnos a Dios. También tenemos que sujetarnos. Entonces no podemos vivir un evangelio fuera de esta preeminencia. Tenemos que vivir un evangelio aferrado, tomado, no sé cómo quiera ponerle usted ahí el adjetivo calificativo. Poner a Dios siempre en primer lugar. Preeminencia. Todo lo que tú quieras hacer, Él debe tener la preeminencia. Involúcralo en tus sueños, involúcralo en tus planes, involúcralo en tus negocios, en tu emprendimiento. Involucra a Dios y trabaja como para Dios y verás que Dios respaldará tu vida. Y lo más importante, que Dios sea primero en mi vida. Siempre. Así que el Señor va contigo. Y eso es difícil porque eso significa morir. Eso significa menguar a todo lo que yo quiero, porque en eso de poner a Dios primero, significa que a veces Dios te va a decir esto sí, esto no. Exactamente. Que podamos decir, como dijo Jesús, que se haga tu voluntad y no la mía. Así que la preeminencia de Jesucristo y a poner en primer lugar entonces a Cristo, ¿cierto? El Señor. En nuestras vidas. Así que el Señor le bendiga en esta tarde. A cada uno vamos a orar y a dar gracias. Qué es bacán, qué es hermoso, qué es maravilloso. Lindo. Mi Dios, su Señor, este Dios maravilloso, que tiene la oportunidad en esta tarde de llenar su vida. ¿Quiere aceptarle? Le invito para que oremos en esta hora. Amén. Te damos gracias, Señor. Gracias, te bendecimos, te adoramos, te alabamos. Toda gloria, honra, adoración. Amén. Sea siempre el primer lugar en mi vida, el primer lugar en mi hogar, el primer lugar en mis hijos. Tú eres bueno, tú eres maravilloso, Señor. Tu preeminencia es hermosa. Tú eres un todo, Señor. Tú eres completo.
Señor, en nuestras vidas podamos ver tu amor cada día y podamos tenerte en nuestras vidas y en primer lugar. Gracias por tu preeminencia, gracias por tu amor, por tu bondad, por tu fidelidad, porque permaneces para siempre, porque eres eterno, Dios mío. Gracias, tú siempre eres el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Glorifícate en esta tarde y podamos poner por obra tu palabra cada día. Te revelas a través de tu palabra a nuestras vidas, a nuestros corazones, y podemos hablar de ti, podemos extender tu palabra. Aquel que no te conoce pueda saber que tú eres Dios. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al poder del Espíritu Santo. Tú eres el todo del todo, contigo somos completos, Señor. Gracias, gracias. Bendice los hogares, bendice las familias, aquellos que escucharon en esta tarde esta palabra, podamos ponerla por obra en nuestra vida. Bendice a los que están enfermos, a los que piden, Señor, la oración. Mira, Señor, nuestra Mindita pedía la oración por su hermana. Toma el control de su vida, toma el control de su enfermedad. La mano de Dios sea obrando, glorifícate allí. Estaremos orando, Señor, creemos en tu poder, en aquellos, Señor, que están pasando un momento difícil, de prueba, de dificultades, los que están con depresión. El Espíritu de Dios sea renovando la fuerza, llenando el corazón. Contigo somos plenos, Señor. Contigo tenemos felicidad, tenemos alegría. Tú te preocupas de todas nuestras ansiedades, de todas las enfermedades, de todo, Señor, ansiedad que hay en el corazón. En el nombre de Jesús, trae sanidad, fortalece, anima a tus hijos. Guarda a mi hermana Nancy, Señor, anímala, fortalécela, trae sanidad para aquellos que necesitan de ti. Creemos firmemente en tu promesa, en tu palabra, Señor. Tú no fallas, tú permaneces fiel a nuestra vida. Glorifícate, muestra tu poder, danos esa fe. Tu palabra dice que tenemos que tener una fe perseverante, orar sin cesar. Debemos creerlo con todo nuestro corazón, Señor. Orar perseverantemente, constantemente, buscar tu presencia. Tú traerás sanidad sobre los enfermos. Te pedimos por Colomba, Señor. El Espíritu de Dios sea obrando en ella, cúbrela en su enfermedad, Padre. El Espíritu de Dios sea trayendo la paz, el consuelo, y bendice, fortalece, anima a sus padres, a su familia. Eres grande, eres todopoderoso, Señor. Glorifícate en nuestra hermana Margarita, que pedía también ahí la oración. Tú eres poderoso, Señor. Tú eres poderoso para fortalecer a nuestra hermana Margarita Peñalosa. Tu Espíritu Santo sea obrando allí un milagro. Para ti no hay nada imposible. Eres Dios, eres todopoderoso, eres soberano, eres eterno, eres maravilloso, omnipotente, omnisciente. Estás en todo lugar, estás ahí presente en nuestras vidas. La gloria sea a ti siempre, Señor. Enséñanos cada día de tu palabra y enséñanos a confiar plenamente en tu poder y en tu señorío, Señor. Te damos la gloria y la honra, y bendice a cada uno de los que están conectados y a aquellos que necesitan de ti. La mano de Dios sea sobre ellos y en sus vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén.